Bueno, muy buenos días a todos. Me alegra muchísimo estar con ustedes el día de hoy. Agradecerle a EPM por el espacio para poderles contar un poco de mi experiencia, contarles algo de lo que disfruto yo en el día a día con empresas, con mi trabajo como consultor y también con mi trabajo como profesor, que es un poco hablar de la experiencia de producto, de diseño, de innovación y poderles transmitir parte como de los aprendizajes que he tenido en este recorrido, ¿cierto? En el recorrido ya de más de 10 años trabajando en estos temas. Antes de empezar, quisiera contarles que esta es una de las charlas seleccionadas por EPM para el concurso ¿Quién quiere ser innovador? Entonces, en unos minutos les va a aparecer a ustedes también, faltando unos minutos para que finalice la charla, les va a aparecer un botón para que ustedes puedan ingresar a contestar algunas de las preguntas relacionadas con el tema que vamos a discutir en el día de hoy. Eh, ya veíamos ahorita en pantalla una pequeña introducción mía, pero les cuento un poco más. Yo soy director de estrategia de Blaster Diseño y les voy a estar contando algo de la experiencia creando mi empresa, ¿cierto?, de Blaster Diseño y lo que hemos aprendido con los años en torno a la experiencia, a la innovación, al diseño. Les pongo también mi correo electrónico y mi LinkedIn también, que lo utilizo mucho para mantenerme en contacto con todos ustedes si tienen después alguna pregunta o inquietud más adelante. Eh, Quisiera empezar esta charla pidiéndoles a todos un pequeño ejercicio y es que miren en su casa, en su oficina, donde estén en este momento, miren alrededor los objetos que tienen, los objetos que los rodean, los objetos de pronto que tienen en los bolsillos o en las manos, ¿cierto? Y piensen en cuál de todos esos es su favorito y piensen en por qué es su favorito, ¿cierto? ¿Por qué de todos esos objetos que los rodean, ese es el que seleccionarían y por qué es su favorito? Y de pronto nos pueden ir contando acá en el chat esa selección. Durante toda la charla pueden en cualquier momento escribirnos, vea, mi favorito es este por esto y esto, ¿cierto? Y después de pronto podemos leer algunos de esos comentarios que nos dejaron. Yo les voy a contar una historia personal. Sin embargo, yo creo que esta historia personal, más que contarles mi recorrido, es contarles cómo llegué a algunas conclusiones o algunos aprendizajes que creo que le pueden servir a todos ustedes también, ¿cierto? Esta historia comienza en el año 2009. Yo estaba en ese momento terminando ingeniería de diseño de producto en la Universidad de AFIT y fui a hacer mi práctica profesional. Tuve la oportunidad de ir a hacerla en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, en una oficina de diseño industrial que se llamaba en ese momento Konings Industrial Design, ¿cierto? Lo que me quedó de esos 6 meses de aprendizaje y de experiencias fue una firme determinación de que yo quería, cuando regresara a Colombia o en un par de años después, poder crear mi propia oficina de diseño. Yo quería que ese fuera el trabajo, mi trabajo, no quería ir a ser empleado en ninguna empresa, digamos, de producción industrial, que era como para lo que nos habían preparado mucho también, sino que quería tener mi propia oficina de diseño. Y un par de años después me pude juntar con dos amigos y colegas y creamos Blaster, ¿cierto? Blaster Diseño. Este es el primer logotipo de la compañía. No sé si mis socios estén tan contentos de que yo se los muestre, porque se ve un poco junior, ¿cierto? Se ve como lo que era en ese momento. Éramos tres chicos de, no sé, 25 años jugando a ser emprendedores, a hacer el emprendimiento, ¿cierto? Realmente con muchísimos vacíos todavía en cómo hacerlo, pero con todo el entusiasmo y todas las ganas. Y en los primeros años nos empezaron a pedir muchísimo el diseño de espacios comerciales. Este fue uno de los primeros proyectos que hicimos en el año 2011, ¿cierto? 12, que se llama, de hecho, este todavía existe, se llama 111, es una burbujita para la venta de perros calientes que queda en el sector del Poblado, de San Lucas, en el Poblado, en Medellín. Eh, Fue uno de los primeros proyectos que hicimos y nos abrió las puertas a muchos otros proyectos, digamos, similares. En los primeros años estuvimos diseñando muchos
restaurantes, heladerías, bares, mercados orgánicos, todo tipo de espacios para el comercio y sobre todo muchísimos restaurantes o lugares para, digamos, para comer y para tener, eh, digamos, esas experiencias gastronómicas, ¿cierto? Sin embargo, yo ya había creado la empresa, pero le dije a mis socios, yo tengo un sueño que yo no quiero, al cual no quiero renunciar, que es irme a estudiar ya una maestría al exterior. Y en el 2000, a finales del 2012 lo pude cumplir, me fui a estudiar diseño, una maestría en diseño al Politécnico de Milán, en Italia. Esto que ven acá en el fondo del edificio del fondo es la Facultad de Diseño del Politécnico de Milán, en la cual estuve 2 años. Y yo creo que una de las cosas más chéveres que encontré en esos 2 años o de los mejores aprendizajes o descubrimientos que tuve en ese tiempo fue lo siguiente, y es que este término que yo nunca había escuchado realmente hasta ese momento, y fue el descubrir que los diseñadores podíamos también diseñar, independiente de si nos habíamos preparado para diseñar productos o nos habíamos diseñado o preparado para diseñar gráficos o bueno, todos los diseños tradicionales, podíamos también diseñar servicios, ¿cierto? Y eso para mí era totalmente nuevo y era como así que un diseñador que después de yo estar 7, 8 años preparándome, hablando todo el tiempo del mundo físico, de materiales, de procesos, de forma, contrafunción y todas las discusiones que se dan en el diseño industrial, ¿cómo así que también podemos diseñar algo que no es tangible, que no es un objeto, que no está en el mundo físico, que es como un servicio, una experiencia, algo intangible? Y descubrí que era un campo naciente y que estaban muchas personas trabajando en él en ese momento allá en Italia, ¿cierto? En desarrollar este campo del service design. Hice clic ahí mismo con algo de lo que veníamos trabajando en Blaster en esos años. Aquí les vuelvo a mostrar el local que diseñamos de 111 y es, venga, es que la gente cuando visita estos locales que estamos diseñando, no solamente pues es a ver mesas y sillas y comida y cosas que es lo que nos pasábamos diseñando nosotros, sino que están yendo a vivir una experiencia, un servicio, ¿cierto? Yo creo que cuando una persona visita un sitio de estos, a los minuticos de que llegó ya se le olvida como todo el espacio que lo circunda, todo el lugar, y ya empieza, es como a sumergirse en la experiencia que está viviendo, en el servicio y en la interacción con la persona que lo está atendiendo, en como los momentos de su experiencia. Y realmente no voy a decir que en esas cosas no estuviéramos pensando antes, lo estábamos seguramente pensando de una manera muy empírica, pero realmente descubrir que eso también era un campo de trabajo en el que podíamos estar y que diseñar los servicios y diseñar la experiencia era tan importante como diseñar el espacio, fue un descubrimiento y nos abrió muchísimas, muchísimas puertas. Una de esas fue que me adelanto un par de años al año 2015. La Universidad Pontificia Bolivariana me invitó a ser director de una cátedra, ¿cierto? O de un proyecto de diseño eh, que se llamaba en ese momento Proyecto y Experiencia, y era básicamente el objetivo era enseñarle a los diseñadores industriales eso mismo que yo había aprendido en Italia, ¿cierto? Que era que, venga, ustedes más allá de diseñar objetos o diseñar productos o cosas, pueden diseñar la experiencia que va a vivir una persona y que no es lo mismo, son dos cosas diferentes, diseñar la experiencia o diseñar el objeto. Durante 10 semestres estuve dando este curso trabajando con estudiantes de diseño industrial y ahí descubrí muchísimas cosas. Hicimos muchos proyectos diferentes. Uno de los primeros fue la diferencia entre diseñar una lavadora o diseñar la experiencia de lavar, que es totalmente diferente. Si yo le decía a los estudiantes diseñen una lavadora, iban a diseñar una lavadora más grande, más chiquita, más lo que sea, pero una lavadora, ¿cierto? En cambio, si yo me los llevaba a que recorriéramos Medellín y visitáramos casas y viéramos la gente realmente cómo está lavando su ropa en sus casas, cómo son sus casas, cómo es su experiencia de lavar y sus perspectivas frente a esta experiencia, descubríamos un montón de cosas, ¿cierto? Empecemos porque muchísima gente ni siquiera tiene lavadora en su casa o no le gustan usar las lavadoras. Entonces, realmente diseñar la experiencia de lavar es totalmente diferente. Y cuando identificas que las personas no quieren una lavadora, sino que quieren tener su ropa limpia,
descubres que hay muchísimas formas de entregarles ese valor, ¿cierto? De lograr que tengan su ropa limpia. Lo podemos hacer de mil maneras, con servicios, con otro tipo de productos, ¿cierto? Entonces, rediseñar la experiencia de lavar es algo totalmente diferente. Y así con muchísimos otros proyectos que hicimos. Otro semestre trabajamos en la diferencia entre diseñar un puesto de trabajo o la experiencia de ir a trabajar y lo que eso implica ir a trabajar, desde transportarse, alimentarse, las relaciones con los compañeros en el trabajo, etcétera. O la diferencia entre diseñar una bicicleta, que bicicletas hay miles y de tamaños y calidades diferentes y de lo que usted quiera, ¿cierto? La diferencia entre eso, entre diseñar la experiencia, la bicicleta y la experiencia de transportarse en ella en una ciudad como Medellín, ¿cierto? Y cómo es la relación con los otros actores de la vía y la comunicación y la seguridad y dónde está funcionando y dónde no. Esa experiencia, totalmente diferente las dos cosas. También estuvimos trabajando en la experiencia de recibir atención en una clínica, ¿cierto? Y cómo podíamos mejorar esa experiencia del paciente o cómo podíamos mejorar la experiencia de un turista visitando una ciudad como Medellín, ¿cierto? Y que se llevara un mejor recuerdo de la ciudad que visitó. Siempre le pedía a los estudiantes que y esto es muy diferente de lo que normalmente se hace en los cursos de diseño, es que les pedía que terminaran su proyecto unas 3 o 4 semanas antes de la entrega final, antes de la fecha final del semestre. ¿Para qué hacíamos esto? Que tenían que construir, digamos, sus prototipos uno en uno, funcionales, como todas las fotos que están viendo acá en pantalla. ¿Para qué hacíamos eso? Para que durante al menos 3 semanas estuviéramos haciendo pruebas reales con usuarios reales y realmente aprendiendo si eso que habían diseñado ellos sí lograba mejorarle la vida a las personas a las que se la habían diseñado, si le cambiaba su experiencia, si ya le hacía más fácil lograr sus objetivos, ¿cierto? Y eso fue un aprendizaje no solamente para mí, para todos los estudiantes, tener esa interacción real con las personas y darse cuenta que las experiencias no se diseñan, sino que se viven, ¿cierto? Y que realmente uno tiene que probar en el mundo real si esa experiencia sí se está mejorando o no. A partir de todo esto que estaba aprendiendo yo dando estas clases en UPB y a la vez que estaba aplicando mucho de esta nueva metodología a Blaster, cambiamos en Blaster toda la forma de diseñar y de atender a los clientes y nos concentramos mucho más en experiencia, en innovación, en servicio, ¿cierto? Eso nos amplió muchísimo el horizonte. Llegamos a una conclusión muy importante y es que partimos pensando que las cosas, entiéndase cosas por espacios, productos, servicios, software, todas las cosas que estábamos diseñando, pensábamos que esas generaban experiencias, que uno diseña algo y eso cuando lo produce y lo vende y lo pone en el mercado, eso genera unas experiencias. Y realmente nos funcionaba más cambiar el sentido de esa flecha y decir, venga, ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no pensamos primero en la experiencia, diseñamos lo que queremos que la gente, bueno, primero salimos a entender qué es lo que la gente está viviendo y después diseñamos qué es lo que queremos que vivan, ¿cierto? Y eso nos va a enseñar también qué tipo de cosas tenemos que construir y diseñar, qué tipo de espacios, qué tipo de aplicaciones, qué tipo de productos tenemos que diseñar para poder garantizar esa experiencia o poder ofrecer esa experiencia que nos estamos imaginando. Y eso nos cambió por completo la forma de abordar los proyectos, de diseñar. Los últimos 6 o 7 años hemos estado enseñando muy a grandes rasgos este método, ¿cierto? De primero diseñar la experiencia y después las cosas. Cuando volvíamos al restaurante, que nunca ha dejado de ser uno de los sectores que nos contrata, pues, es uno de varios ya, pero con el cual trabajamos todavía de forma muy estrecha, era primero diseñar esta experiencia como la que vemos en esta foto, ¿cierto? Es ese comensal o esa persona que visita el restaurante, qué va a sentir, qué va a vivir, qué le va a pasar, ¿cierto? Cómo va a ser como su visita al lugar. Y a partir de eso podemos diseñar las mesas, el espacio, la iluminación, todo lo que le genere o le pueda ayudar a generar esa experiencia. Sin embargo, ¿cierto? Y aquí llega de pronto como el momento de duda y como de discusión interna y es cuando te vas a pensar realmente qué es una experiencia,
Una experiencia es algo que una persona vive, ¿cierto? Es algo que una persona está relacionado con quién es esa persona y qué sí, sus emociones y el momento en el que está y la persona con la que está. Y por ende es algo totalmente subjetivo y personal. Cada persona lo vive diferente, la experiencia para cada persona es diferente. Entonces, en última decíamos, si podemos diseñar el restaurante, pero realmente no podemos diseñar lo que la persona va a vivir. Cada persona que lo visite, ¿cierto? Que visite ese restaurante, va a vivirlo de una manera diferente. Entonces, tratar de predecir lo que esa persona va a vivir, va a sentir, la experiencia que va a tener, se convierte casi como en estar prediciendo el futuro, ¿cierto? Hay una frase muy chévere de Jim Tator, que es uno de los expertos o autores más reconocidos en el tema de prospectiva y de estudios de futuro, que dice, el futuro no se puede predecir porque el futuro no existe. Eso nos ponía a pensar, ¿será que estamos haciendo lo mismo? Estamos como intentando predecir ese futuro al decir qué es lo que la persona va a sentir, cómo lo va a sentir, cómo va a ser su experiencia, cuando realmente eso no lo podemos controlar, no lo podemos realmente diseñar. Y uno dice, ¿cómo diseño lo que no puedo controlar? ¿Cierto? ¿Cómo podemos diseñar lo que no podemos controlar? Si no podemos controlar lo que la persona va a sentir, va a vivir, con quién va a estar, cómo va a ser el momento, ¿cómo podemos realmente aseverar que estamos diseñando una experiencia, que la estamos sí, que la podemos controlar? Y en esa discusión, ¿cierto? Con mis estudiantes, con mis socios, con mis clientes también, recordé algo que había aprendido estudiando diseño, algo, ¿cierto? Una palabra o un término que me gusta mucho y es affordance. Eso es una palabra que realmente no existe en el diccionario tampoco inglés y por ende es muy difícil de traducir al español. Pero es un término, se lo inventó James Gibson, después lo popularizó Donald Norman, y es un término que más o menos nos habla de dice el conjunto de estímulos mediante los que un objeto proporciona a un organismo la oportunidad de realizar una acción. ¿Qué significa eso? Básicamente, los objetos nos hablan y nos dicen cómo los debemos operar, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer con ellos? ¿Cómo los debemos usar? Cuando este termo tiene unas rayitas acá, nos dice, venga, eso es para medir el líquido. O cuando tiene unos surcos en la tapa, nos dice eso es para que usted gire la tapa, ¿cierto? Entonces nos permite como de alguna manera predecir nuestras acciones, qué resultados van a tener y cómo lo debemos usar. De nuevo, es como el objeto hablándonos a nosotros. En eso trabajamos también muchísimo en el diseño hoy en día de UX y sobre todo de UI, ¿cierto? El diseño de interfaces. Y es intentando hacer, digamos, crear las condiciones para que las cosas sucedan como queremos que sucedan, para que la gente entienda lo que queremos que hagan. Entonces yo quiero que la persona seleccione una fecha dándole como todas las pistas para que sepa cómo va a seleccionar esa fecha, qué es lo que tiene que hacer para seleccionar esa fecha. Si lo diseñamos bien, ¿cierto? Si hacemos el trabajo bien, la situación se va a dar como nos imaginamos. La persona va a entrar y va a seleccionar su fecha sin ningún problema. Si lo diseñamos mal, el resultado va a ser diferente, va a ser negativo, ¿cierto? Las cosas no van a suceder como nos estamos imaginando o como quisiéramos que sucediera. Entonces lo mismo pasa con las experiencias, si nos vamos a las experiencias. Realmente es verdad, no podemos diseñar realmente esa experiencia, no podemos garantizar que una persona se va a sentir o va a vivir un momento de cierta manera, pero sí podemos crear las condiciones para que esa experiencia se pueda dar, ¿cierto? ¿Cómo podemos diseñar todo el entorno, los productos, los servicios, los aplicativos, todo el entorno para que esa experiencia se pueda dar como queremos que se dé? En últimas, hay que hacerse entonces dos preguntas fundamentales y son, ¿qué queremos que suceda? ¿Qué queremos que le suceda a nuestros clientes? ¿Cómo queremos que sea ese momento que van a vivir o esa experiencia? Y finalmente, entonces, ¿cómo creamos las condiciones para que esto se pueda dar, para que esa experiencia se pueda dar? Miren que ahí no estamos hablando de garantizar nada o controlar nada, sino que estamos creando todas las condiciones para que una experiencia se pueda dar de la mejor manera, ¿cierto? Para crear esas condiciones no basta con hacer y vender cosas. Ahí estamos limitándonos artificialmente, estamos poniéndole un límite
a nuestra imaginación, a nuestra creatividad, a las condiciones que podríamos llegar a crear para que esa experiencia se realice y sea mucho más potente. Realmente tenemos que concentrarnos más en tres cosas: en las personas que van a vivir esa experiencia, en las circunstancias que están viviendo esas personas y en la línea de tiempo, en la serie de momentos que van a vivir con nosotros, ¿cierto? Nosotros partimos hace unos años con esa idea de la oficina de diseño y durante varios años nos definimos como una oficina que diseñaba espacios. Grave error, yo creo que con el tiempo descubrimos que eso nos estaba limitando artificialmente nuestra creatividad. Nosotros no éramos una oficina de diseño de espacios como nos definíamos antes. En el momento en el que nos empezamos a definir como, venga, nosotros ayudamos a nuestros clientes a crear mejores experiencias, eso nos abrió el panorama. Digo, venga, entonces si usted está diseñando experiencias, usted puede diseñar, sí, espacios, pero también servicios, productos, canales digitales, empaques, negocios, todo lo que se necesite para que esa experiencia de su cliente sea más fuerte y le genere más valor. Hoy en día somos una empresa que trabaja en muchísimos campos y no nos definimos por el campo en el que trabajamos, por diseñar espacios o por diseñar negocios o por diseñar servicios. Nos definimos como una empresa de consultoría creativa que ayuda a mejorar las experiencias de los clientes. Por eso el consejo más fuerte que les puedo dar es: no definan su empresa por las cosas que hacen o venden, sino por las experiencias que ustedes puedan ofrecer, de cómo le están cambiando la vida a sus clientes o cómo le pueden generar valor a los mismos. Yo retomo el ejercicio que les pedí al principio de esta charla, que pensaran en su objeto favorito. Yo este ejercicio se lo he pedido a muchísimas personas. Incluso a veces les pido que me manden una foto con su objeto favorito y esto que ven acá es como las fotos que se han tomado personas con las que hemos interactuado en el tiempo. Y viendo estas fotos y viendo los relatos, nunca las personas me hablan de que algo es su favorito hablándome del objeto mismo. Nadie me dice, mi bicicleta es mi favorita porque está hecha de carbono y tiene tantos cambios. O mi celular es el favorito porque tiene tantas gigas de RAM y una pantalla de tanta resolución. Nadie me habla del objeto mismo, sino que me dicen siempre es lo que ese objeto significa en su vida, lo que les permite lograr, la experiencia que tienen con ese objeto. Por eso, de nuevo, les repito este consejo: no definan su empresa por las cosas que hacen o venden, eso no es lo que tiene valor. Defínanla por las experiencias que ofrecen, porque realmente la experiencia es el producto. Esa es la charla que tenía para ustedes. Muchísimas gracias por asistir y quedo muy pendiente entonces de las preguntas que hayan podido estar haciendo durante la charla, que tengan, o para el espacio que tengamos ahorita para discutir.